Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. ¿Cómo diablos llegué a este punto? No siempre fui así. No siempre fui el tipo de persona que ignora las señales de alarma, que se adentra ciegamente en el peligro porque es conveniente. Pero la vida tenía una forma de desgastarme, de empujarme al límite donde ya no podía ver los límites. Mi nombre es Jason, tengo 22 años, soy introvertido y, para ser honesto, nunca he sido el tipo de persona que es buena para salir adelante. Mientras otros estudiantes se unían a clubes, hacían contactos y conseguían pasantías, yo estaba encerrado en mi dormitorio, enterrado en libros de texto y en sesiones de estudio nocturnas. La mayoría de mis amigos eran personas que veía de pasada, compañeros de clase que tenían la energía para salir, pero no el tiempo para conectar de verdad. Mi mundo era pequeño y mi vida universitaria estaba dominada por un temor constante y corrosivo: iba a fracasar. No era solo la presión de los exámenes o las notas, el peso abrumador de la deuda había comenzado a aplastarme. Había solicitado docenas de trabajos a tiempo parcial, pero siempre sentía que mis solicitudes simplemente se perdían en un vacío. Los préstamos estudiantiles se acumulaban, mi alquiler era apenas manejable y el mercado laboral se sentía cada vez más hostil para alguien con poca experiencia y sin contactos. Había hecho todo lo que podía para sobrevivir, pero al final del día, solo estaba arañando la superficie de la supervivencia. Fue entonces cuando vi el anuncio de trabajo para guardia de seguridad nocturno en un instituto de investigación científica. Recuerdo haberlo leído, con mis ojos pegados a la pantalla, cada palabra ofreciendo un extraño destello de esperanza: un trabajo nocturno, monitoreando cámaras de seguridad, un salario alto, un inicio inmediato. Dudé por un momento. Ni siquiera me importaban los detalles, parecía demasiado perfecto. Necesitaba dinero, necesitaba salir de esta espiral sofocante. Solicité de inmediato, sin pensarlo dos veces sobre la extraña falta de información en el anuncio o el misterio de las instalaciones. Era una oportunidad. La llamada llegó 2 días después. El hombre al otro lado de la línea no se presentó, solo dijo que mi entrevista se llevaría a cabo esa noche a las 6 de la tarde en el Instituto de Investigación. La forma en que lo dijo hizo que sonara menos como una invitación y más como un ultimátum. Estaba un poco nervioso cuando llegué. El instituto estaba enclavado en una parte remota de la ciudad, escondido entre densos árboles que parecían tragarse cualquier rastro de luz. La carretera que conducía a él era larga, sinuosa y completamente aislada de la ciudad principal. Cuando me acerqué a la entrada principal, pude sentir el peso del lugar. El edificio estéril e impersonal, con su exterior brillante y frío, se sentía como algo salido de una novela distópica. Dentro, el aire era pesado, denso, con el tenue olor a antiséptico y papel viejo. Los pisos brillaban con precisión clínica. Me encontré en un vestíbulo escaso y minimalista, esperando que alguien me saludara. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera un hombre llamado señor Scar. Era alto, vestía un traje negro con una corbata morada, su cara afilada y angular, sus ojos afilados como los de un halcón, pero desprovistos de cualquier calidez real. Sus movimientos rígidos parecían deliberados, cada gesto medido, como si todo su cuerpo fuera un mecanismo calibrado para la eficiencia. Cuando me dio la mano, fue firme, fría, casi robótica. «No tienes experiencia previa en seguridad», dijo, mirando mi currículum. «No, pero aprendo rápido. Soy bueno prestando atención a los detalles. Creo que puedo encargarme de monitorear las cámaras». Scar me miró fijamente por un largo momento, su silencio se sintió asfixiante, como si acabara de fallar una prueba que ni siquiera sabía que existía. Finalmente, asintió. «Empiezas esta noche». Me entregó una hoja de papel para que la firmara. Su falta de preguntas reales me pareció extraña, pero no quería cuestionar mi suerte. El salario era mucho mejor que cualquier cosa que hubiera visto y el trabajo parecía lo suficientemente fácil: monitorear cámaras de seguridad en un centro de investigación aislado durante el turno de noche.
Me entregó un juego de llaves y luego empujó un sobre el escritorio. Lee esto cuando llegues allí. No dejes de seguir las reglas. Además, debes trabajar aquí durante 3 semanas antes de decidir si quieres renunciar. Firmé el contrato que me dio y se lo devolví sin decir una palabra más. Se puso de pie y se marchó, dejándome sentado allí, sintiendo que yo era solo un engranaje en una máquina mucho más grande. Recuerdo haber caminado por los pasillos del instituto por primera vez. Todo el lugar era inquietantemente silencioso. Vi a algunos investigadores brevemente, pero estaban concentrados en su trabajo. Unos pocos me miraron fijamente y luego fruncieron el ceño. Yo aparté la mirada. Todo en este lugar me hacía sentir fuera de lugar. Las luces zumbaban débilmente sobre mí mientras me dirigía a la cabina de seguridad. Era una habitación pequeña y modesta, escondida en la parte trasera de las instalaciones, llena de monitores y equipo. Me senté, sintiendo una sensación de aislamiento que parecía aferrarse al aire mismo. El sobre que Scar me había dado pesaba en mi bolsillo. Cuando lo abrí, encontré una lista de reglas, 7 en total. Regla 1. Cierra la puerta con llave cuando entres para tu turno de seguridad. Nunca le abras la puerta a nadie. Solo el señor Scar tiene acceso a esa habitación. Cierra la puerta con llave. Sonaba como una medida de seguridad básica, pero había una sensación subyacente de finalidad en ella. Había algo inusual en la frase «solo el señor Scar». Regla 2. Si escuchas un silbido, corre al baño más cercano y escóndete hasta que se detenga. Me detuve, volviendo a leer esa varias veces. Las palabras «escóndete» parecían fuera de lugar. Las reglas se volvieron más extrañas con cada una. Regla 3. Si ves a un hombre sin rostro en una de las cámaras de seguridad, llama al inspector de inmediato. Él se encargará de la anomalía. Si no puedes comunicarte con él, ve a la sala de electricidad en el 2º piso del edificio y reza para que no te encuentre. Estaba genuinamente confundido con esta. ¿Un hombre sin rostro? ¿Qué diablos? Leí cada frase en silencio, tratando de descifrar y entender todo esto. Regla 4. Bajo ninguna circunstancia, hables con los otros investigadores o científicos además del señor Scar. Regla 5. Nunca te duermas en el trabajo. Al menos las reglas 4 y 5 eran más normales. Me hicieron preguntarme si esto era algún tipo de broma por ser el nuevo empleado. Regla 6. Si tus cámaras de seguridad se apagan repentinamente, contacta al señor Scar de inmediato. Él te dará más instrucciones que te salvarán la vida. Regla 7. Si un líquido negro comienza a llenar la sala de seguridad, no toques el suelo y quédate muy quieto y en silencio hasta que desaparezca. Traté de ignorar la extraña sensación que se apoderaba de mí. Instrucciones para salvar tu vida. Líquido negro. Pensé para mí mismo. La única conclusión que tenía sentido lógico era que esto era algún tipo de broma. Supongo que Scar tiene sentido del humor después de todo. Necesitaba el trabajo y el salario. El salario era lo suficientemente bueno como para ignorar mi inquietud y la rareza que rodeaba este trabajo. Me reí nerviosamente y luego procedí a completar las tareas que me habían asignado. Después de una semana de turnos, empecé a sentirme más cómodo. La monotonía de vigilar las cámaras de seguridad en la pequeña habitación sin ventanas se convirtió en una especie de rutina. Todavía tenía las reglas en mente, todavía pensando que eran una broma. Sin embargo, las reglas 3 y 7 parecían las más inquietantes, pero cuanto más trabajaba, más fácil era dejarlo todo de lado. El fin de semana me reuní con algunos de mis amigos de la universidad. No me habían visto en un tiempo y, como de costumbre, la conversación rápidamente se centró en los temas habituales: la escuela, los próximos exámenes, el estrés interminable de estar en nuestro último año. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó Ryan, reclinándose en su silla. Su cabello oscuro estaba despeinado y me dio su sonrisa habitual. Espero que el trabajo no sea demasiado agotador, se rió. Me encogí de hombros, tratando de sonar informal. Está bien, es solo ver cámaras por la noche, no es gran cosa. Ver cámaras suena aburrido y un poco espeluznante, dijo Sara con una risa.
¿No te preocupa? Como un científico loco tratando de, ya sabes. Hizo un movimiento de apuñalar. Forcé una risa. No, es solo un trabajo. Gano una buena cantidad de dinero, nada loco como eso. Pero en el momento en que lo dije, sentí que me estaba mintiendo a mí mismo. Algo en el instituto no estaba bien. No quería admitirlo a mis amigos, pero había una corriente oscura en el lugar, algo que hacía que se me pusieran los pelos de punta cada vez que caminaba por los pasillos vacíos. Ryan notó mi vacilación. ¿No estás pensando en renunciar ya? Negué con la cabeza rápidamente. Solo estoy cansado, las noches son largas y todo eso. Cambiamos de tema, pero en el fondo de mi mente, seguía volviendo a esa sensación extraña, el silbido, el hombre sin rostro en las cámaras, las reglas que no tenían sentido. Pensé que sabía lo que significaba estar solo en la oscuridad. Estaba acostumbrado a la tranquilidad de la noche, al zumbido de las farolas justo afuera de la ventana de mi dormitorio, al tic-tac constante de mi reloj. Pero el aislamiento dentro del instituto de investigación era algo completamente diferente. Al principio, todo era manejable. El trabajo era rutinario, vigilar las cámaras de seguridad, monitorear los pasillos vacíos, estar atento a cualquier cosa sospechosa. La quietud del lugar me hacía sentir que era parte de algo importante, como si estuviera guardando un secreto que nadie más conocía. No fue hasta la 8ª noche, después de haberme acostumbrado a la rutina, que ocurrió el primer incidente. Las cámaras en sí mismas nunca parecían fallar, pero había una sensación general de que algo estaba un poco mal. Comenzó con las cosas pequeñas, sonidos de arañazos que no podía identificar, luces parpadeantes en los pasillos. Al principio lo ignoré, era un edificio viejo, los edificios viejos crujen, eso era todo. Luego, alrededor de la medianoche, sucedió. Estaba sentado frente a los monitores de seguridad, medio aturdido por la naturaleza repetitiva del trabajo. Tenía mi teléfono en mi regazo, navegando por las redes sociales, tratando de pasar el tiempo. Mis ojos seguían parpadeando a las pantallas, revisando instintivamente la transmisión. Ahí fue cuando lo vi. Al principio, era solo una sombra en la esquina de la cámara. Parecía alguien caminando por el pasillo, sus movimientos rígidos y espasmódicos, pero no era la forma en que nadie camina. Los movimientos de la figura eran mecánicos, como los pasos de una marioneta controlada por hilos invisibles. Era alto, vestía un largo abrigo blanco, probablemente uno de los investigadores, pero algo no estaba bien. Me incliné más hacia la pantalla, mi corazón palpitando en mi pecho. El hombre se movía hacia la cámara, cada vez más cerca, y luego, su cara era lisa, completamente sin rasgos. No había ojos, ni boca, ni nariz, solo piel, una superficie en blanco, sin marcas, donde debería haber estado una cara. Sentí una frialdad que se filtraba por mis huesos, como si algo estuviera mal de la manera más primordial posible. Contuve la respiración. Esto no es real, me dije a mí mismo. Es solo un fallo. Tiene que serlo. Pero mientras miraba la transmisión, me di cuenta de que la figura se acercaba a la cabina de seguridad. Estaba caminando directamente hacia mí. El pánico se apoderó de mi pecho. Pude sentir mi corazón acelerado, el miedo extendiéndose por mis venas como un incendio. Me apresuré a agarrar el teléfono, con las manos temblando mientras marcaba el número que Scar me había dado para emergencias, la línea del inspector. Sonó 1, 2, 3 veces, no hubo respuesta. Tragué saliva con fuerza, tratando de reprimir el pánico que se me subía por la garganta. Piensa, Jason, piensa. Miré el mapa del edificio en el monitor, tratando de calmar mis manos. La sala de electricidad estaba en el 2º piso, era mi única opción. Tenía que llegar allí, tenía que seguir la regla 3. Por absurdo que fuera todo esto. Me puse de pie, pero en el momento en que me moví, las luces de arriba parpadearon y se apagaron. Todo el edificio se sumió en la oscuridad, los monitores se apagaron en un instante. Mi estómago se encogió. Esto estaba mal. Podía sentirlo ahora. La presencia en el edificio, algo se estaba moviendo, algo que no se suponía que estuviera aquí.
Salí corriendo de la cabina, corriendo por el pasillo, mis pies golpeando contra el suelo pulido. El silencio era ensordecedor, cada paso que daba parecía resonar en los pasillos vacíos. El aire se volvió denso con un peso opresivo, presionándome, y los pelos de la nuca se me erizaron. Podía sentirlo, la cosa de la cámara me estaba siguiendo. Cuando llegué a la escalera, dudé. Miré hacia atrás, no había nadie allí, pero pude oír el sonido más débil de una respiración, lenta y deliberada. El sonido venía de detrás de mí, como si me estuviera observando desde 15 metros detrás de mí. Subí rápidamente las escaleras, tratando de no dejar que el terror me ahogara. No podía entrar en pánico. Solo necesito llegar a la sala de electricidad. El segundo piso era más oscuro que el resto del edificio, como si las sombras mismas fueran más profundas aquí. El aire era más frío, las paredes se sentían como si se estuvieran cerrando sobre mí. Llegué a la sala de electricidad y rápidamente cerré la puerta de golpe detrás de mí, echando la llave. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía encender la linterna de mi teléfono. Cuando entré, lo oí, un silbido suave y agudo. Mi sangre se congeló. Conocía la regla: si escuchas un silbido, corre al baño más cercano y escóndete hasta que se detenga. Pero ya estaba en la sala de electricidad. No sabía qué hacer. Mi pulso latía en mis oídos y podía sentir que mis rodillas temblaban. Retrocedí hasta la esquina más lejana, presionándome contra la pared fría. Pude oír el silbido haciéndose más fuerte, más cercano. Era como si lo que sea que estuviera haciendo el sonido estuviera justo afuera de la puerta. Contuve la respiración, mirando fijamente la puerta, rezando para que no se abriera. El sonido del silbido ahora iba acompañado de otra cosa, un rasguño, el sonido inconfundible de algo arrastrándose por el suelo. Luego todo se quedó quieto. El silbido se detuvo, el rasguño se detuvo. No me atreví a moverme por lo que pareció una eternidad. Finalmente, me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. El pasillo estaba vacío, el silencio era ensordecedor. No perdí más tiempo. Corrí. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida. Salí del instituto de investigación. No me importaba si me reducían el sueldo, necesitaba procesar lo que estaba sucediendo. De alguna manera, pude obligarme a volver a trabajar la noche siguiente. Necesitaba desesperadamente el dinero, tal vez demasiado. Las noches comenzaron a mezclarse, cada una más siniestra que la anterior. Sentía que las paredes del Instituto de Investigación Científica estaban vivas, observándome, esperando que me equivocara. Traté de recordarme a mí mismo por qué estaba haciendo esto: el dinero, la oportunidad de salir de la deuda, pero se hacía más difícil. A veces veía mi reflejo en los monitores y apenas reconocía a la persona que me miraba, pálido, con ojos hundidos, el cabello despeinado, los labios secos y agrietados. No era solo el agotamiento, era la paranoia. Cada crujido en las paredes, cada parpadeo de la luz fluorescente, ponía mis nervios de punta. No podía quitarme la sensación de que algo siempre estaba detrás de mí, justo fuera de mi vista. Daba vueltas en mi silla solo para encontrar la habitación estéril y vacía, burlándose de mí con su silencio. Las reglas se sentían como un salvavidas, un hilo delgado que me mantenía unido a la cordura. Las leía una y otra vez, grabándolas en mi memoria. No podía permitirme un desliz, no aquí, no con esas cosas mirando. Los encuentros seguían empeorando. Una noche, las cámaras comenzaron a fallar, las pantallas se distorsionaban en ráfagas de estática. Me incliné hacia adelante, tratando de entender las imágenes distorsionadas. Fue entonces cuando lo vi, un par de ojos negros mirando directamente a la lente de la cámara 4. No eran humanos, eran demasiado grandes. Los ojos eran vacíos negros, un espacio interminable de la nada. No podía moverme, no podía respirar. Los ojos me miraron inquebrantables y luego la pantalla se volvió estática. Me apresuré a revisar las otras cámaras. Los pasillos estaban vacíos, los laboratorios estaban oscuros, pero sabía que estaba ahí fuera, acechando por los pasillos, esperando que cometiera un error.
Mi corazón golpeaba en mi pecho mientras me aseguraba de que la puerta de la cabina estuviera cerrada con llave, revisándola 3 veces esta vez. La sensación de aislamiento era abrumadora. Quería gritar, llamar a alguien, a cualquiera, pero ¿quién me creería? ¿Quién podría ayudarme? En la segunda semana, las pesadillas comenzaron. Sueños de hombre sin rostro y líquido negro filtrándose en mi habitación, llenando mis pulmones, ahogándome. Me despertaba jadeando, empapado en sudor, mis gritos resonando en el pequeño apartamento. Miraba fijamente al techo, preguntándome si valía la pena, si algo valía la pena. Una mañana, cuando salía del instituto, vi a un investigador que no reconocí, dirigiéndose en la dirección opuesta. Era alto y delgado, su bata de laboratorio impecable, su cara parecía un poco extraña, demasiado compuesta, demasiado tranquila. Me dio un breve asentimiento, pero sus ojos se detuvieron en mí por un momento, demasiado largo. Había algo inquietante en la forma en que me miró, como si supiera algo que yo no sabía. Abrí la boca para saludarlo, pero ya había doblado la esquina, desapareciendo en el laberinto de pasillos. El breve encuentro se quedó conmigo mientras subía a la cabina de seguridad. No pude quitarme la impresión de que su expresión no era de curiosidad o indiferencia, era de lástima. Esa misma noche, juraría que oí la voz de Scar fuera de la cabina, llamando mi nombre. Al principio era tenue, apenas un susurro, luego más fuerte, más insistente. Pero no podía abrir la puerta. Regla 1, nunca le abras la puerta a nadie. ¿Pero era Scar? ¿Era otra cosa? No quería averiguarlo. Este trabajo me estaba rompiendo, desmoronándome hilo por hilo. Cada turno se sentía más pesado, los minutos se convertían en horas, las horas en una eternidad. Pero no podía irme, aún no. 3 semanas de este infierno. Tenía que lograrlo, sin importar el costo. A medida que pasaban los días, las líneas entre la realidad y la pesadilla comenzaron a desdibujarse. Los pasillos estériles del instituto se convirtieron en un laberinto de paranoia y la cabina de seguridad en una prisión claustrofóbica. Podía sentir el peso de las reglas presionándome, la promesa tácita de que romperlas significaría algo mucho peor que perder mi trabajo. Me gustaría decir que fui cuidadoso, que había estado haciendo todo bien, pero la verdad es que el trabajo me había desgastado. El miedo, las noches sin dormir, la constante vigilancia, todo eso erosionó mi resolución hasta que no fui más que una cáscara vacía, actuando por inercia. La última noche comenzó como cualquier otra. Me quedaba un turno para finalmente salir de este infierno. Cerré la puerta con llave detrás de mí, revisé las cámaras y me acomodé para otro largo turno. Las instalaciones estaban tranquilas, demasiado tranquilas. Incluso los habituales crujidos y gemidos del edificio parecían contener la respiración. Luego comenzó el silbido. Era tenue al principio, casi melódico, como un niño tarareando una canción de cuna. Mi estómago se encogió. Regla 2, corre al baño más cercano y escóndete. Pero no podía moverme. Mi cuerpo se sentía congelado, inmovilizado en la silla por una fuerza invisible. El silbido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que estuvo justo afuera de la puerta. Luego se detuvo. Un golpe. 3 golpes secos. Mi corazón casi se detiene. Jason, una voz llamó. Era Scar. Estaba seguro. Voy a entrar. La puerta se sacudió por un segundo, luego se abrió. Realmente era Scar. Suspiré aliviado. Entonces, eras tú de verdad, le dije. Me miró con una ceja levantada. ¿Esperabas a alguien más? No, no importa, señor, respondí. Bueno, todo parece estar en orden. Quería asegurarme de que estabas bien. Supongo que querrás renunciar después de esta noche. Sí, ese es el plan, señor. Bueno, me voy. Tengo algunos asuntos urgentes que atender en el laboratorio. Salió y cerró la puerta. Escuché unos pasos alejándose, luego una pausa. Disculpe un segundo, señor Jason, pero olvidé algo en su cabina. Necesito recuperarlo, dijo desde el otro lado de la puerta. Ah, sí, claro. Un segundo.
Giré la llave y abrí la puerta, esperando al señor Scar. Sin embargo, para mi sorpresa, la figura que estaba allí no era Scar. Miré a mi izquierda y lo vi alejarse sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensé para mí mismo. Luego me di cuenta de cuál era mi verdadero propósito aquí. No podía comprender por qué me enviaría a mi muerte de esta manera. No tuve tiempo para pensar, ya era demasiado tarde. Miré hacia arriba y me enfrenté a la aterradora monstruosidad. Era alta, increíblemente alta, su cuerpo se retorcía y contorsionaba mientras entraba en la cabina. Su cara, no había cara, solo piel pálida y lisa estirada sobre un cráneo alargado. Su presencia succionó el aire de la habitación, llenándola con un frío antinatural que se filtró en mis huesos. Tropecé hacia atrás, cayendo sobre la silla, mi mente gritándome que corriera, que hiciera algo, cualquier cosa, pero ya todo había terminado para mí. En ese momento, saqué una grabadora de voz y dije unas últimas palabras. La criatura esperó. Sabía que había atrapado a su presa y estaba saboreando cada momento. Los dedos largos y huesudos de la criatura se extendieron hacia mí, levantándome como una marioneta. Su toque quemaba, no con calor, sino con un vacío helado y demoledor que drenó hasta la última pizca de fuerza de voluntad que me quedaba. Mi visión se nubló, mis gritos murieron en mi garganta. Lo último que vi fue su cara sin rasgos mientras me devoraba, no solo mi cuerpo, sino algo más profundo, mi esencia, mi alma. 15 años después, el Instituto de Investigación Científica no era más que ruinas. La que una vez fue una instalación reluciente había sido reclamada por la naturaleza, sus paredes agrietadas y cubiertas de enredaderas. La mayoría de la gente en el pueblo lo evitaba, descartándolo como un viejo edificio abandonado sin importancia. Pero yo no. Mi nombre es Blake, tengo 16 años y siempre me han atraído lugares como este. Las historias, los rumores, me fascinaban. Así que cuando mis amigos me retaron a explorar el instituto, no lo dudé. El interior era peor de lo que esperaba. El aire era denso con polvo, los pisos estaban llenos de vidrios rotos y papeles viejos. Vagué por los pasillos vacíos, con la linterna en la mano, sintiendo una extraña mezcla de emoción y pavor. Fue entonces cuando lo encontré, una cabina de seguridad. La puerta colgaba de sus bisagras, la habitación interior intacta, como si estuviera congelada en el tiempo. Monitores, ahora destrozados y oxidados, se alineaban en las paredes. En el escritorio, medio enterrado bajo una pila de papeles, había una pequeña grabadora de casete y un diario. Los recogí y les quité la suciedad y el polvo. La cinta del interior estaba etiquetada como grabación 12, últimas palabras. Junto con el diario que también tenía un nombre escrito, Jason. Presioné reproducir en la grabadora. Primero escuché estática, luego una voz. Si estás escuchando esto, la voz comenzó, temblorosa, pero resuelta. Entonces has descubierto la verdad. El Instituto de Investigación no es lo que parece. Los científicos, los investigadores, no son humanos. Son monstruos. Te atraen, te hacen seguir sus reglas, y cuando las rompes, te quitan todo. Hubo una breve pausa, seguida de una respiración temblorosa. No cometas el mismo error que yo. Hagas lo que hagas, mantente alejado de. La grabación se cortó con un grito, seguido de un sonido bajo y gutural, algo que me hizo sentir escalofríos. Miré alrededor de la habitación, las sombras pareciendo apretarse. De repente, el aire se sintió más frío, más pesado. Dejé caer la grabadora y corrí, el eco de la advertencia de Jason persiguiéndome en la noche. ¿Estaba el edificio realmente abandonado, realmente desprovisto de vida? El misterio de los eventos que se desarrollaron hace 15 años son extraños y el edificio en sí mismo es inquietante. Estoy publicando estas entradas de Jason como una advertencia. Si alguna vez ves un anuncio de trabajo con una lista de reglas anormales, corre. Mientras el chico salía corriendo del edificio, se podía ver a un hombre con un traje y corbata sentado en un banco del parque en la distancia. El hombre tenía las piernas cruzadas y estaba leyendo un periódico mientras fumaba una pipa.
El hombre bajó su periódico y miró al chico que huía del abandonado centro de investigación. El hombre se rió para sí mismo. Parece que no había terminado después de todo. Supongo que el experimento, no, este juego continuará. El señor Scar sonrió levemente. Oh, sí, esto será muy divertido.